Busto del expresidente Menem. Allí el abrazo de esta Javier manera Milei, queda el actual formalmente presidente, inaugurado con Zulemita Menem y con Eduardo Menem, el ex senador hermano del expresidente. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué ¿Cómo gusto. está? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Cómo vivió ese momento? Y muy emotivo, por supuesto, ¿no? Sí. Sobre todo porque ese busto estaba de hace varios años y lo tenían por ahí. Ah, sí, estaba tirado, arrumbado. Sí, no estaba donde tenía que estar. Ah, mire usted. Sí, nunca lo quisieron poner. Esos fueron los Kirchner, ¿no? Claro. ¿Usted recuerda cuando Cristina Kirchner anunció el fútbol para todos? Sí, ¿Eh? sí. Que después terminó en Sí. un negociado. Estaba Grondona, Maradona, estaban Sí, todos. bueno. Sí. ¿Recuerda que dijo que tenían secuestrados los goles? Sí, claro. Bueno, ella tuvo ahora secuestrado el busto de Carlos Menem. Lo tuvo de hace tiempo, ¿no? O sea, Ah, yo pensé que lo habían hecho ahora, que Javier Milei lo mandó a hacer ahora. no, estaba de hace mucho. Y además, Néstor Kirchner firmó un decreto en su momento que los bustos se ponían cuando transcurrían 2 periodos desde que terminaba el gobierno. ¿Eh? Estaba recontravencido. Sí, claro, claro. Recontravencido. Y Kirchner, que era de una época posterior, ya estaba el busto de él antes, ¿no? O sea que es un acto que revela odio, revela resentimientos sin causa, que son los peores, ¿no? Un poco de maldad también. Pero qué odio y resentimiento si cuando los Kirchner, cuando Néstor era gobernador, lo llevaba al presidente Menem al sur y lo alababa y decía que era maravilloso. No, y mejor dijo que había presidente. sido el mejor presidente para la Patagonia. Pero claro. Sí, bueno, cambian los tiempos y bueno. Y Néstor ellos se hizo cambiaron. de 600 millones de regalías Claro. petroleras. Sí, sí, sí. En realidad las regalías petroleras que liquidó el presidente Menem fue a las provincias, Exacto. a todas, entre ellas Santa Cruz, Sí, claro. que cobró 600 millones, y además Kirchner compró bonos de YPF en $19 y los vendió a 40, con lo cual esa suma llegó a $1.000 millones. Qué bárbaro. Bueno, después no sé qué pasó. Sí. ¿Sabe qué me acordaba? Del momento, cuando usted habla del odio, ¿no?, de los Kirchner hacia Carlos Menem, ¿no? Me acuerdo cuando en el Senado, creo que tenía que jurar Cristina Fernández de Kirchner y estaba Néstor como presidente, Sí. y se tocó las partes. Sí, claro, porque habían hecho correr la bola de que Carlos era yeta, entonces él, por hacerse el gracioso, hizo ese gesto en un acto oficial. Tremendo, donde ¿no? Esa imagen inclusive fue estaba su tremendo. esposa, Sí. ¿no? Ni por eso tuvo respeto. Pero él así era siempre. Fíjese que antes o después, no recuerdo, les prestó el despacho de la Casa de Gobierno, el despacho presidencial, para un programa humorístico para burlarse del presidente de la Rúa. Exactamente. O sea que no tenían límites en la falta de respeto a sus pares. ¿Cree que esto fue un reconocimiento, una reivindicación a su hermano presidente? Sí, en primer lugar le correspondía, ¿no? Pero Sí, total. en segundo lugar, el que tuvo el valor de hacerlo, yo ya le voy a explicar por qué, fue el presidente Milei y su hermana Karina Milei, que impulsaron la puesta del busto. Digo valor porque en un tiempo, a causa de la demonización que se hizo, ¿no? Hablar de Carlos Menem era mala palabra. Sí, claro. Acuérdese que decían el innombrable, decían Méndez, o decían cualquier cosa. Méndez. Inventaron de todo, ¿no? Y bueno, felizmente vino un presidente que reconoció lo de Carlos, porque él venía reivindicando de antes que había sido el mejor gobierno de la historia, teniendo en cuenta los cálculos que hacía de la Paolera, ¿no?, que decía que hacían la comparación entre el estado en que recibe el gobierno. Carlos lo recibió con una inflación del 5.000% el último año, Claro. 209 el mes que él juró, y
lo entregó con inflación cero, ¿no? La hiperinflación y la inflación dejaron y se causaron mucho daño al país. Bueno, después vino de nuevo con Kirchner y con Cristina Kirchner y vino el falseamiento de los datos del INDEC cuando lo intervinieron, ¿no? Para demostrar que no había inflación, para demostrar que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. No ¿Se se acuerda? podía hablar de inflación. Sí. Hubo un ministro que se fue en una nota. ¿Se acuerda de la nota periodística? Sí. Yo me voy. Sí. Lorencino era, ¿quién era? Lorencino. Además, sancionaron a empresas que decían que la inflación era más alta. Exactamente. Que publicaban datos y los denunciaron penalmente. No, hicieron un desastre, mintieron asquerosamente. ¿No? Y lamentablemente muchos le creyeron y algunos le siguen creyendo. ¿No? Ahora, muy impresionante porque el busto está puesto en un lugar clave, ¿no? Porque por allí pasa el presidente todos los días ahora. Sí. ¿No? Sí. Está al lado del busto, creo, de Mitre. Ah, de Mitre. De Mitre, sí, perdón. Sí, de Mitre. Sí. Del otro lado, claro. Mitre. Sí. Es como dos épocas de la historia, ¿no? Sí, claro. Dos épocas importantes. Mitre estuvo en la reorganización del país, claro. Estuvo un personaje de la historia argentina, ¿no? Sí, muy claro. importante. Muy importante. Y Carlos fue el que en algún momento hizo una transformación extraordinaria, ¿no? Derrotando a la hiperinflación, haciendo crecer al país del 48% del Producto Bruto Interno, un caso nunca visto, y además con un Producto Bruto Interno per cápita del 31%, el tercero más alto de la historia, solo superado por el periodo 1880-1890 y 1910-1920. Este fue el que más creció después de esos dos. Además, su hermano puso a Argentina en el mundo otra vez. Un reconocimiento. Entramos, gracias a la política interna y externa de Argentina, pudimos ingresar al grupo selecto de los 19, sí. ¿no? Que después casi nos sacan en época de otro gobierno. Además, las operaciones de paz que hizo Argentina con las Naciones Unidas, ¿no? Con los cascos azules, Argentina mandó cerca de 11.000 oficiales y suboficiales a los distintos lugares donde los requerían Naciones Unidas, que eran fronteras calientes, en Chipre, también estuvieron en Haití, en Croacia. O sea que esas misiones de paz le hicieron ganar prestigio a Argentina y a las tropas argentinas que en contacto con fuerzas de otros países y cascos azules también adquirían experiencia. También le echaron la culpa a su hermano de haber mandado las dos fragatas. No, las dos fragatas. Y que gracias. por eso los dos atentados. No, nada que ver. Las dos fragatas fueron mandadas a pedido de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas dice que cuando un país ataca a otro y pone en peligro su soberanía, tienen que intervenir los miembros de las Naciones Unidas. Las fragatas no dispararon un tiro, lo que hacían era controlar el embargo que las Naciones Unidas habían decretado para que no lleguen armas a Irak, que había invadido a Kuwait, ¿no? Y los atentados ocurrieron en varias partes del mundo. Los lugares más seguros, como Estados Unidos, quiere un lugar más seguro, le bajaron las Torres Gemelas, ¿no? Después lo que hicieron ahora de Hamas en Israel. Países muy preparados. Bueno, Argentina no tenía esa preparación que tienen estos países, ¿no? Claro. O sea que no, eso es una mentira, porque yo le digo, cuando Irak invadió Kuwait, todos los países árabes estaban a favor de Kuwait. El mismo Siria, ¿no? Estaba en contra de Irak por la invasión de Kuwait. O sea, cuénteme una cosa, ¿cómo está viendo el gobierno del presidente Milei? Bueno, yo creo que está en el camino correcto, ¿no?
por la situación que recibió, ¿no? Calamitosa. Usted preguntaba recién, no sé quién, de la reserva del Banco Central. Sí, sí. ¿No? Nos quejábamos nosotros del recibo del Banco Central con 2.000 millones de reserva. Ellos entregaron con 10.000, 11.000 millones negativos. O sea, estaba endeudado. Estaban sacando la plata de los ahorristas en dólares. Con una inflación, ¿no? Decían que iba a ser el marzo el 3%, Massa, y llegó creo que al 15%, ¿no? Y bueno, está bajando la inflación, no es fácil, a nosotros nos tocó, inclusive cuando Carlos, mi hermano, inicia la reforma del Estado, tuvimos picos de hiperinflación o de inflación que venían, digamos, de la hiperinflación anterior, claro, ¿no? O sea, era como que quería resurgir. Pero cuando se sanciona la ley de convertibilidad, ahí empieza a bajar la inflación hasta lograr la estabilidad y llegar al año 1999, cuando Carlos deja el poder, con 0 de inflación. No, era muy interesante porque fueron 10 años donde el litro de leche costaba lo mismo el primer año como el décimo. La gente joven no lo sabe, pero tiene que saber que en esa época lo que compraba hoy, compraba mañana, pasado, el año que viene, el mes que viene, era el mismo precio, ¿no? Era el mismo precio. Y eso fue porque tomó medidas que implicaban a veces pagar costos políticos, pero por sobre de eso estaba el interés general, o sea, el interés de la gente. El gobierno va por el rumbo correcto, ¿cree usted? Va por el rumbo correcto. Yo recuerdo que cuando se privatizaron las empresas, ¿no?, los detractores dijeron que se vendían las joyas de la abuela. Exactamente. Y yo les decía, ¿es joya de la abuela una empresa telefónica que tarda 10 años para poner un teléfono? ¿Se acordará? Mi padre pagaba, bueno, había que pagar por izquierda. Bueno, decía alguien que él no había comprado un departamento, había comprado un teléfono con paredes a la vuelta. Exactamente. ¿No? Costaba $10.000 más un departamento. Claro, se cotizaban de acuerdo a si tenía o no tenía teléfono. Yo le cuento otra historia. Cuando mi hermano estaba preso en la siniestra cárcel de Magdalena, cárcel militar, nosotros en el departamento que nos dejó nuestro padre, en la calle Cochabamba, teníamos teléfono. Cada vez que yo quería hablar, nos habían robado la línea. Tenía que hacer el reclamo, ir a hablar a un teléfono público. Era toda una odisea por la falta de teléfono, ¿no? Había robo de línea cada rato, por la escasez, ¿no? Y cuando Carlos llegó, estaba esa situación telefónica. Cuando se fue, la gente hablaba por celulares. Ya han empezado a entrar los celulares. Claro, trajo la telefonía celular. Sí, la telefonía celular, una de las más avanzadas del mundo. Sí, sí, eso es lo que no muchos lo olvidan o de mala fe y atacan y dicen, bueno, vendió el país, entregó el país. La ley base, ¿qué le parece? Lo mismo con el tema de los trenes. Sí. Carlos, cuando dijo del ramal que cierra, era para disuadir una huelga de los ferroviarios, claro, que fueron las más terribles de la historia. Le hicieron una huelga a Perón en el año 51, ¿no?, que Perón los tuvo que movilizar, declararlos en estado militar para hacerlos trabajar, con la consecuencia de que hubo despidos, por esas huelgas. Lo mismo le ocurrió a Frondizi. En el año 61, Frondizi quiso establecer un plan Larkin, que era de un ingeniero norteamericano que había diseñado un nuevo sistema de ferrocarriles también. Una huelga terrible, los tuvo que movilizar. Bueno, Carlos no quería eso, sí, además de miles de despidos, ¿no? Carlos no quería llegar a eso. O sea que, y los canales, los ramales que se cerraron eran canales que prácticamente habían dejado de funcionar la mayoría. Sí. El último tren que había pasado por La Rioja era del año 77, en la época militar, cuando se empezaron a cerrar muchos canales, ¿no? Pero claro, había que atacarlo al que modernizó. Fíjese, Eduardo, cuando se privatizaron los ferrocarriles,
el número de pasajeros transportados casi duplicó el que había antes. Lo mismo pasó con los subterráneos y lo mismo pasó con los trenes de carga. Aumentaron tremendamente, ¿por qué? Y bueno, porque estaban mal administrados, porque había muchas prebendas, porque mucha gente no pagaba el boleto, ¿no? Totalmente. Eduardo, le agradezco infinitamente haber venido. Bueno, fue muchas gracias por llamar. No, por favor. Quiero de nuevo resaltar el gesto del presidente y también por la fecha que eligió para colocar el busto, 14 de mayo, que es un aniversario de la victoria de Carlos en el año 1989, su primera presidencia, ¿no? Así que la fecha elegida también tenía un significado simbólico muy importante. Le agradezco, gracias Eduardo. Gracias. Paula, estoy con vos. Dale, Edu. Bueno,